Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros hoy, en este día, en esta tarde, en donde vamos a pasar a considerar de la palabra que nuestro Dios nos va a permitir llegar hasta el lugar hasta donde usted se encuentra y juntos en esta tarde poder compartir de la palabra de nuestro Dios. En esta tarde, primero que nada, le saludo esperando que usted se encuentre bien y que la paz de nuestro Dios, el gozo en Cristo Jesús esté permaneciendo en usted y que su fe más que todo, por lo que esté atravesando, que nuestro Dios le dé esa confianza, esa seguridad que solamente el Todopoderoso nos permite sentir a cada uno de nosotros. Y hoy en esta tarde quiero iniciar este mensaje de una forma, porque dice la palabra de Dios que siempre hay tiempo para todo. Hay tiempo de reír, como hay tiempo de estar triste. Hay tiempo de gozo, de algarabía, pero también hay tiempo de paz. Como también hay tiempo de mucha riqueza, como puede haber el tiempo de la pobreza, el tiempo de la tempestad y el tiempo de la calma. Pero también hubo un tiempo en donde muchos de nosotros recordaremos hoy en este día. Quiero traer y compartir con ustedes un juego, el cual en nuestra niñez, yo me recuerdo que era un juego y se van a acordar inmediatamente de él ahorita en cuanto lo mencione. Era un juego el cual era muy interesante, era peculiar en su forma y van a saberlo en este momento por qué. No sé cuántos de ustedes recuerden sí, quizás en este momento por su mente esté pasando el pensar a qué se está refiriendo, qué es lo que quiere transmitir a cada uno de nosotros. Esto, si lo escuchan, ¿sí? Si recuerdan, es lo que era el famoso bote. Era el que a muchos de nosotros nos hacía convivir con muchos de nuestros amigos. Desde nuestra infancia, tanto niños como niñas, era de esperar ese momento en el cual todos juntos compartiríamos de este juego. Si lo escuchan, está lleno de piedras. Está lleno de piedras. ¿Por qué? Porque se trataba de buscar el bote que hiciera más sonido. Por lo siguiente, las reglas consistían primeramente en que, según el número de los que éramos, allá, voy a decirlo allá en mi pueblo, ¿verdad? En mi pueblo, aquí en Ciudad Juárez, no sé en el suyo, pero en el mío, consistía en que primero debíamos de correr alrededor de la cuadra o de la manzana, como usted le conozca, y siempre el último que llegara era el que le tocaba, ¿sí?, encontrar a todos por medio de sonar este bote. ¿Cómo eran las reglas? Las reglas era que todos se tenían que esconder y uno era el que lo tiraba lejos. Cuando lo tiraba lejos, el que le tocaba ir a levantar el bote tenía que esperarse a que lo tiraran. Cuando lo tiraran, lo miraba uno que iba y a correr, se echaba uno a correr. ¿Por qué? Porque sabía uno que tenía que ir a levantarlo y tenía que venir y ponerlo en el lugar que ya se había asignado.
Ya cuando estaba ahí, entonces ya las reglas consistían en que todos se iban a esconder y dependía de uno, que era el que se quedaba, que tenía que estar cuidando el bote. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque uno necesitaba salir y buscar a todos los amigos, niños y niñas, porque habían corrido a esconderse, se habían expandido a esconderse, y uno tenía que estar buscándolos donde los encontrara. En cuanto mirara uno a alguien, tenía que nombrar el nombre de él y decía 1, 2, 3 por el nombre. ¿Sí? El día de hoy, sí, el día de hoy le estoy buscando a usted. Ahí donde está, ahí donde estás tú, te estoy buscando. Pero también sé que alguno de ustedes va a venir y va a sonar ese bote y va a decir 1, 2, 3 por todos mis amigos. Y ese era el que salvaba a todos los que ya se habían encontrado, y volvía a repetirse. Era la secuencia, eran las reglas del juego. Pero este juego tenía algo muy peculiar y muy especial, que solamente se jugaba de noche. ¿Por qué? Porque de noche era más dificultoso poder encontrar a aquellos que se escondían. Y no solamente eso, sino que presentaba esa necesidad de uno tener la habilidad de correr a buscar, ¿sí?, aquellos que se habían escondido, y que no saliera uno y lo sonara, porque volvía a empezar una vez más el juego, lo volvían a tirar y tenía uno que volver a ir a levantarlo para volver a empezar a buscarlos a todos. Pero aún a pesar de que éramos niños, el ser partícipe de este juego en la noche no tenía ninguna adversidad, no tenía nada dificultoso, no nos daba miedo. ¿Por qué? Porque al contrario, la oscuridad era nuestro aliado para que no se nos pudiera encontrar tan fácilmente. Eso era lo que sobresalía de este juego. Era lo interesante, en donde uno tenía en verdad que tener, sí, esa astucia de poder oír, poder saber hacia dónde corrieron y poder nombrar el nombre de ellos y descubrirlos en donde estuvieran. En este día, dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 7, versículo 13 y 14. A lo siguiente: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él ha torcido? En el día del bien, dice que en el día del bien goza del bien. Y en el día del mal, dice que consideres. Dice, considera, pues Dios también hizo esto delante de lo otro. ¿Por qué? Porque el hombre no halle nada tras de él. Oremos a nuestro Dios. Majestuoso y poderoso Padre Celestial, una vez más, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, del mar,
y todo lo que existe en ello. Hoy en este día, Señor, tan especial, el cual, Dios Todopoderoso, tú apartaste, tú atesoraste, tú seleccionaste única y exclusivamente, Dios, para que aquellos que retrajésemos de tu sábado, Señor, nuestro pie, y en vez de hacer nuestra voluntad, Dios, buscar de todo corazón, nada más hacer tu voluntad, Señor, y a este día le llamásemos delicias, poder tener, Dios, la plena confianza, la seguridad, porque así lo dice tu palabra, que en este día, Señor, tus ojos y tus oídos están puestos en este lugar, y tú te deleitarás, Dios. Hoy que nos permite, Señor, tener el privilegio de alcanzarnos los unos a los otros por medio de este medio el cual la tecnología nos permite, Señor, porque tú lo has creado, Padre, para poder alcanzar a aquellos que son los domésticos en la fe de tu Hijo Jesucristo, Señor, y poder compartir de tu palabra, Dios. Sentir, a pesar de que estemos lejanos, sentir la cercanía, Dios, que tú nos das ese privilegio por medio de tu palabra, Señor, por medio de tu escritura, en donde la hemos abierto y hemos considerado lo que tú has hecho, Dios, para la honra y la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Este mensaje, hermanos, lleva por título adversidad. ¿Por qué la adversidad? Porque en un momento o en otro es parte de nuestras vidas. En cada una de nuestras vidas, o en algún momento desde su niñez hasta nuestra vejez, hemos de pasar por adversidad. Hemos de enfrentar la adversidad. Pero hay algo diferente entre aquellos que la experimentan alejados de Dios, alejados de Cristo Jesús, y todos aquellos que hemos sido salvos por la sangre preciosa de Jesucristo, que el día de hoy el Señor nos acompaña en ese espacio de cada una de nuestras vidas, de su vida, de la mía, de la nuestra, en donde tenemos la plena confianza de que el Señor Jesucristo ahí está. En cierta ocasión, dice el Evangelio según Marcos, el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, versículo 35 en delante, dice: y él les dijo aquel día, cuando ya había pasado la tarde, ya era el atardecer, dijo: pasemos a la otra parte. Y el Señor Jesucristo, despachando a la multitud, le tomaron como estaba en el barco. Y había también con él otros barquillos. Y yendo rumbo a la otra parte, dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 37 que se levantó una grande tempestad, un grande viento, y echaba las olas, dice, el barco de tal manera que ya se henchía el barco. Y él, el Señor Jesucristo,
dice que estaba en la parte en donde está el timón. Él estaba en la popa, pero estaba durmiendo en un cabezal. Y le despertaron. Y le despertaron y dicen: Maestro, ¿que no tienes cuidado que perecemos? Entonces, levantándose el Señor Jesucristo, dice que increpó al viento y dijo a la mar: calla, enmudece. Y dice la palabra de nuestro Dios que aquella tormenta, aquel viento, cesó. Aquel viento cesó y dice que fue hecha grande bonanza. Y a ellos les dijo: ¿por qué estás así? ¿Por qué estás así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenés fe? Y ellos temieron con gran temor. Y el uno al otro se decía: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? El Señor Jesucristo les preguntaba por qué estaban espantados, por qué estaban en esa condición, amedrentados. No es como que no habían caminado con el Señor Jesús. No es que no conocían el haber experimentado estar con el Señor Jesús, siendo que lo habían visto hacer milagros, lo habían escuchado hablar palabra de Dios, habían convivido con Él días y noches enteras. No era alguien desconocido, pero aún a pesar de ello, el Señor les había asegurado algo. Les había asegurado que habían de ir a la otra parte, porque iban con rumbo a Gadarea y habían de atravesar el mar de Galilea. Ellos quizás en el momento en el que el Señor Jesucristo les dio la orden, el Señor Jesús les dijo: vayamos a la otra parte. Quizás ellos en su mente pensaron: vamos a atravesar, nada va a suceder, y una vez más, ahora vamos a ver qué es lo que va a acontecer. Jamás esperaron lo que iban a experimentar en esa tormenta, en ese viento fuerte que cerraba aquel barco, en el cual, si eso estaba aconteciendo con cada uno de ellos, el sentir personal de aún tener el espanto y la necesidad de tener que ir y levantar al Señor Jesucristo, jamás pensaron, jamás cruzó por su mente experimentar lo que habían de experimentar con Él al mirarlo, cómo iba a detener aquella tempestad, cómo iba a dar la orden a aquel viento de que cesara. En la palabra de nuestro Dios, la tormenta y la tempestad están constantemente asociados con la adversidad, de lo cual ninguno de nosotros
recibimos la promesa de Dios o del Señor Jesús de que en nuestras vidas habíamos de experimentar adversidad. No. Ninguno de nosotros había de atravesar de un lugar a otro con Jesús sin experimentar adversidad. Y la palabra de Dios, desde el principio hasta el final, siempre existe un espacio en donde se experimenta ya sea una tempestad o una tormenta. De lo que sí podemos estar usted y yo seguros, mis hermanos, es de que en medio de toda la tempestad, ahí estará el Señor Jesucristo con usted y conmigo. Desde el momento que Él tomó nuestra vida en sus manos y la llevó ante el Padre Todopoderoso, Omnipotente, Rey de reyes, Señor de los señores. Desde ese momento nuestra vida, su vida y la mía y la de todos aquellos que hemos venido al conocimiento de la multiforme sabiduría de Jesús, nuestra vida está guardada en Cristo. Aquel que experimentó esta adversidad, aquel que cara a cara estuvo frente al Señor Jesús y tuvo ese privilegio de compartir estos momentos con el Señor, quiso compartirlo con la iglesia de Dios también. Y dice Primera de Pedro, capítulo 4. Dice el versículo 12 y el 13. Carísimos, no os maravilléis, que no pase por cada uno de ustedes el preguntarse. Mensaje a la iglesia de Dios de aquel que experimentó personalmente el vivir esto con Jesús. Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa al peregrinara hubiese acontecido. No, que no les sorprenda esto a ninguno de ustedes. ¿Por qué? Antes, dice Pedro a la iglesia, antes bien gócense, gozaos en que cada uno de nosotros somos partícipes de las aflicciones que hoy usted y yo estemos viviendo en Jesucristo, para que también cuando el Señor Jesucristo se manifieste, para que cuando venga, dice, en la revelación de su gloria, entonces os gocéis, pero con triunfo, con esa plena confianza que debemos de tener en Dios, esa que solamente Dios es el que nos da, teniendo la plena confianza y seguridad de que aquel que nos amó, testigo fiel, al que usted y yo adoramos. Dice, experimenten, dice Pedro, experimenten, no se sorprendan, no se maravillen qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está aconteciendo en el mundo, no. Que no sea algo que los tome por sorpresa, no. Porque vuestra prueba, así como está aconteciendo, que no lo miren como algo que llegó de sorpresa, no, hermanos.
Antes, dice la palabra de Dios que usted y yo nos gocemos. Así como en aquel día dio instrucciones a sus discípulos de que tomaran aquella barca para ir de una parte del mar de Galilea a la otra, algo especial había de suceder. Ellos iban a pasar a atestiguar el poder de Cristo Jesús, en donde ellos iban a experimentar, como dice Pedro, porque Él lo vivió, porque Él lo miró. En donde la revelación de la gloria de Jesús se manifestó al llegar a Gadarea. Era algo especial. Pero eran personas que caminaban cerca de Jesús. Aun sin embargo, después de haber experimentado eso, ellos se preguntaron, ¿quién es Él? Que en tu mente o en la mía no surja esa pregunta, hermanos. Al contrario, dice Pedro, gócense, alégrense, porque ustedes saben que del otro lado, donde nos lleva el Señor Jesús, por medio de esta adversidad, de esta tempestad o de esta tormenta, el Señor va a mostrar su poder. Y nos hemos de maravillar de su gloria. Dice Isaías, capítulo 43, versículos del 1 al 7. Ahora, así dice Jehová, el que es creador tuyo, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas, dice el Señor Todopoderoso, yo te redimí. Yo fui el que te salvó, yo te puse el nombre. Y no solamente te puse nombre, sino que mío eres tú. Para que cuando pasares por las aguas, dice el Señor Jehová, yo seré contigo. Yo estaré contigo y por los ríos y no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, dice el Señor Jehová, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, yo, el Santo de Israel, yo soy tu Salvador, dice el Señor Jehová, yo soy tu Salvador. A Egipto lo he dado, lo entregué por tu rescate. A Etiopía y a Seba los entregué por ti. Porque en mis ojos, dice, yo te miré y fuiste de grande estima. No solo esto, fuiste honorable. Fuiste honorable, dice su palabra, y yo te amé. Yo te amé, dice Jehová. Aunque tenga que dar, dice, daré hombres, los entregaré por ti. Daré naciones por rescatar tu alma.
así tenga que crear la adversidad que tenga que crear. Entregaré hombres, daré naciones por tu alma. No temas, que yo soy contigo. Desde el oriente traeré tu generación, y del occidente, dice su palabra, te recogeré. Y diré al aquilón, da acá y al mediodía, y no detengas. Dice, no detengas. Trae de lejos, de donde alcances, trae a mis hijos y a mis hijas, desde los términos de la tierra, desde el occidente, desde el oriente, tráelos. Todos los que son llamados en mi nombre, tráelos. Porque para gloria mía, yo los crié. Yo los formé y yo los hice. Para que en medio de la tempestad, de la tormenta y de la adversidad, en medio de la oscuridad, donde se encuentren, que un día diga el Señor, como dijo cuando levantó con todo su poder, no solamente al primero, al segundo, ni al tercer día. Con poder levantó a Cristo Jesús. ¿Saben para qué? Porque Él vino y en medio de toda la adversidad decir: 1, 2, 3, por todos mis amigos. Que Dios les bendiga.